Bueno, nos pareció oportuno en este domingo, mientras esperamos los resultados oficiales de estas PASO, queríamos charlar y empezar a analizar qué ha pasado con estos 40 años de democracia. Yo traía referencia en el bloque anterior y en la presentación del programa aquello que ha quedado como una consigna, algunos dicen el desafío que tenía la democracia de aquel momento, que lo planteó el doctor Raúl Alfonsín en su campaña, aquello de que con la democracia se come, se cura y se educa. Entonces, me parece que a 40 años tenemos que ver cuáles son los déficits de esa democracia, la deuda de la democracia, y cuánto se ha cumplido de aquello que, más que una proclama, me parece que en definitiva estábamos frente a un desafío que tenía la democracia, más allá de los partidos, obviamente más allá de cada una de las fracciones políticas y de las distintas fuerzas que desde aquel entonces hasta ahora han gobernado y le ha tocado participar en cada uno de los procesos electorales. Por eso hemos invitado para el programa de hoy al doctor Armando Caro Figueroa, que nos parecía importante porque no tan solo en su mirada de analista político, es un hombre que ha estado en el inicio del gobierno del doctor Alfonsín, fue convocado por el doctor Alfonsín a la cartera de trabajo, nada más y nada menos, y hoy es uno de los temas que quizás se discuten más, que tienen más vigencia en esto que se supone que deberían haber reformas estructurales. Bueno, de esto vamos a hablar y vamos a charlar y analizarlo con él. Gracias por venir, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, me parecía interesante su mirada porque estuvo en el inicio del proceso democrático, convocado por el doctor Alfonsín, venía con mucha experiencia de España en el trabajo en el ámbito laboral, y una de las primeras leyes que se habla de que le fracasan a Alfonsín en el Congreso de la Nación es aquella famosa ley de reforma sindical. Me parece, si le parece, si empezamos por ahí, me parece importante porque hoy se plantea, el debate de hoy está planteado en esto, en las reformas laborales sí, reformas laborales no, se mantiene todo como está. Me parecía importante poder empezar por acá. Sí, muy interesante porque la regulación del contrato de trabajo, de la vida sindical, de las condiciones en que se desenvuelve el trabajo humano, ha estado siempre en los momentos de crisis y en los momentos de debate en la Argentina, El cordobazo, antes del cordobazo, después del cordobazo, siempre el fenómeno laboral y en algún momento la necesidad de reformar el sistema sindical ha estado en el debate. Y muchas veces el éxito o el fracaso de este asunto determinó el éxito o el fracaso del gobierno. Efectivamente, cuando Alfonsín llegó, tenía una visión de lo que era el movimiento obrero. Él tenía certeza de que el movimiento obrero en un segmento había pactado con los militares, sobre todo la autoamnistía, ¿no? Y eso, claro, él hizo una fuerte denuncia de que el acto sindical militar. Efectivamente, ¿no? Claro. Esto le provocaba incomodidad a Alfonsín y yo creo que a una buena parte del electorado argentino que terminó cambiando su voto, es decir, terminó dando la sorpresa del triunfo alfonsinista, porque este asunto de las vinculaciones que fueron, digamos, no tenían una sola línea, la vinculación entre los sindicatos y los militares venía de lejos, había fundado el peronismo, digamos, después muchas fuerzas sindicales persiguieron a dirigentes sindicales, asesinaron, en fin, fueron enemigos también en algún momento, pero hacia el final de la dictadura de Videla había esta idea de que un pacto debía pacificar y había que amnistiar a las fuerzas militares. Bueno, Alfonsín creyó encarar esto reformando la estructura sindical con un proyecto que intentaba democratizar hacia adentro sin retocar todo el modelo en su conjunto. Esta idea que, en fin, con el paso del tiempo a mí no me parece del todo correcta, si no hubiera funcionado aunque se apruebe la ley terminó siendo rechazada por el voto del senador Zapac de Neuquén, y esto desató una crisis enorme en el gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto? Yo llegué en ese momento, venía de España, y el presidente tuvo a bien escucharme, no nos conocíamos. A mí ya de alguna manera me fascinaba su imagen, su discurso, aunque lo vi de Madrid, pero
me sentía atraído por la figura de Alfonsín. Entonces el presidente me convocó y yo le di la idea, o reflexioné de que el problema no era tanto democratizar hacia adentro la estructura sindical, sino cambiar el sistema laboral desde la negociación colectiva hacia el sistema, hasta el sistema de obras sociales, y que había que hacer un cambio más profundo. El presidente me escuchó, en fin, estuve, me parece, un poco más de 2 años con él, me apoyó en muchas reformas, algunas lograron concretarse, otras era más difícil porque todos pensábamos con el mismo sistema, es decir, el radicalismo no tenía mayoría suficiente en las cámaras para imponer esa reforma, pero bueno, eso además en medio de una crisis económica se fue agudizando, desempleo, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la idea del presidente que se podía ganar esa batalla aumentando los salarios por encima de la inflación, que terminó siendo un fracaso también, pero el presidente, viendo un balance general, el presidente desde el inicio tenía ideas muy claras en un terreno que fue doblemente exitoso, y esa idea era que los tratados internacionales deberían impedir el retroceso en la sociedad argentina, debería impedir los golpes militares y debería impedir retrocesos en materia de derechos. Entonces Alfonsín, que tenía, digamos, vamos a decirlo así, su mayor asesor, el doctor Carlos Nino, se dio cuenta que lo primero que había que hacer era atar a la Argentina al esquema de derechos humanos de fuente internacional, que no pudiera, que estuviera por encima de la legislación local, ¿no? Y eso lo hizo y salió verdaderamente bien hasta hoy, ¿no? Es una de las garantías que heredamos, afortunadamente, y luego tenía una idea que él, yo eso soy testigo directo, él quería un consenso con el peronismo y sobre todo con el peronismo sindical. No es que él quisiera abatir a Saúl Ubaldini, que era el líder, sino él quería pactar con Saúl Ubaldini. Lo que pasa es que era muy difícil porque el peronismo sindical tenía ideas anticuadas, estaba dividido en un sector más abierto al mundo, el sector de los 25, que estaba dispuesto a convivir con el radicalismo, y un sector muy reaccionario, que es el que sí que había tenido relaciones espurias con los militares, que no quería saber nada de cambio. Entonces Alfonsín, pese a que lo intentó 20 veces, recibió en respuesta 15 huelgas generales, no pudo llegar a un acuerdo en ese tema, ¿no? Pero tenía una segunda idea, que era reformar la Constitución, porque él en el fondo era un socialdemócrata, ¿no? Europeo, que admiraba el sistema europeo, lo conocía, ¿no? Conocía a sus líderes. Entonces sabía que el presidencialismo, todas estas cosas exageradas que tiene la Constitución Argentina del 53, no daban para más, y él quería pactar. No lo pudo hacer en ese momento, aunque creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, del cual yo formé parte, afortunadamente, y entonces eso se clausuró en esa etapa, pero sin embargo, durante ya la presidencia de Menem, Alfonsín siguió insistiendo y logró un acuerdo que le costó trabajo, que le costó rencores internos en su partido, pero que eso fue la segunda gran herencia que debemos al proceso democrático, y que me parece que nos colocó en un buen sitio, ¿no? Y si hay algunos problemas que tenemos para ir a lo cotidiano, son problemas de apartamiento de la Constitución. Ahí donde nos apartamos de la Constitución, las cosas van mal. ¿Como por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el sistema democrático, las reelecciones indefinidas, la injerencia del dinero en el mundo de la política, la falta de transparencia, la falta de consenso sobre un modelo económico y social. Argentina salta de posiciones de libre mercado extremas a un capitalismo de Estado, un capitalismo de amigos, saltamos, es decir, ahí no tenemos un rumbo fijo, hemos fracasado casi en todos los intentos, ¿no? Y a mí me parece que ahí tenemos que centrar el próximo debate de ahora. Debemos saber si Argentina va a tener una economía de mercado, de corte occidental, vamos a llamarle así, que es una economía de mercado y además social, como llaman los alemanes, economía social de mercado, o vamos a tener una economía a la venezolana, con una aspiración de mayor eficacia, eso sí, pero es un tema que está abierto
Y yo creo que la Constitución admite un solo modelo económico, que es la economía de mercado. El desvío nos hace retroceder, nos empobrece. Hace minutos nada más aquí, nos decía Valeriano Colque, empezó diciendo lo que nos falta es política de Estado, y hacía la comparación de lo que pasa en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Perú. Es decir, cambian los gobiernos, cambia absolutamente todo, pero bueno, no hay déficit del Estado, no hay inflación, hay una política de Estado. ¿Por qué nos cuesta tanto conseguir coincido con el diagnóstico, porque es que Argentina, no quiero ser muy drástico, pero es que hay dos almas que tiene Argentina. Tenemos dos almas, ¿no? de una vieja data, y esas dos almas no han logrado consensos mínimos. No hemos logrado consensos mínimos. Una cosa es lo que decía Alberdi de la Constitución, sobre el modelo económico, digamos, de la Constitución, y otra cosa es lo que después se intentó en algunas épocas bajo el rótulo peronista, en otras épocas bajo el rótulo del Estado militar, y ahora bajo un rótulo, no sé si autodenominado, pero populista, ¿sí? Pero eso, ahí falta un acuerdo. Entonces, mi impresión actual es que frente al fracaso de los últimos 20 años, las cosas han ido de mal en peor, pese a que el gobierno actual ha tenido la capacidad de ir haciendo ajustes, poniendo parches y remendando para que el vehículo continúe caminando. Lo cierto es que este modelo de economía del Estado dirigida, y donde a algunos les va bien, según su cercanía o afinidad con el poder, y a otros les va mal, definitivamente mal, no sirve más. O sea, no va porque, entre otras razones, porque el mundo va en otra dirección. Entonces, yo creo que esa sería otra manera de leer, es decir, qué líderes argentinos se inspiraron en lo que pasaba en el mundo y qué líderes se miraron en el ombligo o se miraron en la provincianía. Y vez pasada me recordaba una profesora de historia muy inteligente que tiene Salta, me decía que los héroes de la independencia argentina y de la libertad argentina, todos tenían formación europea, todos habían estado de Belgrano, San Martín, Moldes, Uruchaga, todos se habían formado en Europa, tenían exactamente conciencia de a dónde iba ese mundo que estaba emergiendo, en fin, de regímenes monárquicos autoritarios. Esa fue la clase dirigente, lo mismo la generación del 80, era gente que estaba vinculada al mundo. La clase política que vino después tenía dificultades para entender qué pasaba en el mundo. Entre otras razones porque, bueno, los peronistas creíamos, yo en ese momento era peronista, luego o evolucioné o involucioné, pero hoy me siento independiente de la vida política, creíamos que el peronismo era el modelo perfecto hacia el cual se debía encaminar China, los Estados Unidos, Rusia, Europa, etc., ¿no? Teníamos una mala información de lo que pasaba en Europa. El radicalismo tenía la idea, por ejemplo, Balbín me parece que salió una sola vez al exterior y fue una vez a Venezuela y volvió, no era un hombre del mundo, ¿no? De la política. Así que esta especie de patriotismo que se mira al ombligo, cree que Argentina puede fundar un sistema equilibrado, fuera de las reglas conocidas, y además pelearse con el mundo o buscar alianzas con sectores que están proponiendo un mundo diferente al mundo democrático, el mundo de las libertades, cree que eso va a funcionar, y eso tampoco funciona. Mire, varias veces, por supuesto, fui amigo del presidente Menem, amigo del ministro Cavallo, de mucha gente, y un día, caminando por Nueva York, creo que era, uno de estos ministros me contó cómo había sido el giro del presidente Menem, ¿no? Después de su primer acceso al gobierno, experimento con Bujibón y otros experimentos que fracasaron, el presidente hizo una gira por Europa y por los Estados Unidos y fue escuchando a los líderes europeos y americanos, y cuando volvió, él cambió. Él solo se convenció, le convencieron la experiencia de los líderes talentosos como Helmut Kohl, Felipe González, la gente que gobernaba en ese momento el mundo, que debían ir por otro camino. Y el primer paso era cambiar la política exterior. El presidente tenía una política exterior, vamos a suponer, tercermundista, ¿no? Que era una herencia del peronismo que rápidamente dejó de lado. Y después tenía esa idea de que Argentina no era una economía de mercado, sino era un Estado, una comunidad organizada bajo ciertas reglas. Eso el presidente cambió, hizo cambios en el gabinete y
hizo un experimento novedoso, heterodoxo, que dio su resultado a la convertibilidad mientras duró, ¿no? En este caso, me refiero a esto que Sí. pareciera que estuviéramos como anclados Sí. en algunas cosas de las que no salimos, ¿no? Sí. Hoy se debate y se discute, digamos, como antiguamente, por ejemplo, las leyes laborales, ¿no? Sí. Bueno, entonces hay un sector que dice esto no se toca porque esto así tiene que seguir funcionando, Sí. y quienes dicen si esto no se actualiza, hablamos de actualizar, digamos esto, que parece que ya se planteaba ya por el 83 y 84, y no se pudo cambiar absolutamente nada. ¿Cuánto de esta ancla, digamos, que tenemos, condiciona mucho de los rumbos en los que tiene que encaminarse la Argentina? Bueno, es un ancla poderosísima, primero porque el sistema sindical, vamos a ser precisos, el sistema sindical que surge de la ley sindical argentina y de la historia argentina, es un sistema que tiene defensores. Si hay gente que le va bien en ese sistema, por su contacto con las obras sociales, en fin, lo va a defender a capa y espada, y va a condicionar cualquier tipo de acción política o reformista al mantenimiento de ese sistema. Me pasó a mí cuando me tocó estar en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Lo que ocurre es que ese sistema laboral está íntimamente relacionado con los fracasos económicos que tiene Argentina, o sea, las malas condiciones de trabajo que tiene, digamos, la erosión permanente de los salarios, incluso el proceso inflacionario, tienen que ver con la falta de acomodamiento, de modernización de las leyes laborales. Ahora, como esa bandera de la modernización está en manos de, vamos a decirlo así, la derecha económica, los trabajadores, no ya los dirigentes sindicales, los trabajadores sospechan que la reforma viene contra ellos. Y entonces se produce una comedia de enredos. Entonces, los que quieren reformar para mejorar la performance, mejorar las condiciones, ir hacia el trabajo decente, ir hacia el modelo OIT de relaciones laborales, que es un modelo de sindicalismo libre, por ejemplo, terminan siendo arrinconados por los que piden, no, vamos a un modelo donde haya antiobreros, seamos antiobreros, antisindicales, que destruyamos los sindicatos, y ese es un modelo que tampoco es la solución del país. Y entonces en ese equívoco están nuestros problemas, y están también nuestros problemas electorales. Es decir, no va a haber una coalición que gobierne con estabilidad el país si esa coalición pretende arrasar con los sindicatos, arrasar con los derechos laborales, arrasar con la indemnización por despido, porque además no es ese el problema. Pero, y caemos nuevamente en el círculo vicioso. No. Entonces, digamos, Sí. que no podemos salir del no podemos salir del porque problema del ancla. porque no hay una alternativa. Es decir, yo me leo, vivo dedicado a eso, me leo los proyectos políticos de los partidos, de las coaliciones, leo a los expertos de la coalición de la otra coalición, de Juntos por el Cambio, y veo que esos expertos, en fin, quizás están atosigados por los problemas cotidianos, no tienen una visión clara de lo que ocurrió en Argentina, en el mundo del trabajo, de lo que está ocurriendo ahora y de lo que puede ocurrir, y que sea políticamente viable. Si de nada vale alguien, mire, no quiero leer mucho, pero en el año 97, cuando yo renuncié al Ministerio de Trabajo, había ministros que pedían ir hacia un sistema como el norteamericano, despido libre, dice despido libre. Pero mire, no se puede ir a un despido libre porque la Constitución argentina, que debe unirnos, garantiza la protección contra el despido arbitrario. Entonces, habrá que buscar modelos donde la situación del despido, cuando deba ocurrir, se resuelva con reglas razonables, con costos razonables. En fin, entonces ese es el debate. El debate es decir, mire, por ejemplo, la negociación colectiva, tal como está organizada hoy, los convenios colectivos de trabajo, no funciona porque eso sí que distorsiona, por ejemplo, perjudica a las provincias del norte sobre la zona núcleo, el centro desarrollado del país, porque el modelo sindical, que yo creo que hay que conocer a fondo para poder reformarlo, es un modelo unitario, muchísimo más unitario que el del modelo de la República Argentina, donde los sindicatos provinciales, sobre todo los del norte, son menos que oficinas subordinadas a un vértice nacional. Eso era así porque los sindicatos del norte, o quizá los de Cuyo, etcétera, eran sindicatos con muy pocos afiliados, pero eso hoy no ocurre. Hoy los sindicatos, por ejemplo el sindicato de la minería,
En fin, los sindicatos de comercio, el sindicato bancario, en Salta han crecido enormemente, el sindicato de salud, etcétera, y necesitan una dosis de autonomía para organizarse, para pactar, para defender los derechos de los trabajadores. Entonces, no se trata de decir reforma sí, reforma no, sino ¿qué reforma? Una reforma, una modernización es imprescindible, porque no hay nada en el mundo que sea tan bueno, tan perfecto, que después de 70 años de existencia pueda seguir funcionando bien. O sea, lo que tengo que saber... Cambia el mundo, digamos, cambia el mundo. Claro, cambió el mundo, cambió la forma de trabajar, va a seguir cambiando. Cambiaron la forma de organizar los sindicatos, los medios de presión cambiaron, las relaciones de poder entre los dueños del capital financiero, en fin, y los trabajadores ha ido cambiando. Entonces, esa especie de conservadorismo nostálgico que tienen algunos en el mundo sindical, me parece que es muy negativo. Ahora, si yo le respondo con unas banderas diciendo vamos a arrasar con la dirección sindical, con el movimiento obrero, en fin, sí, claro. Es una acción que necesita reacción. Exactamente. Entonces, tiene que haber, mire, yo creo que el mayor déficit que tiene la Argentina es la falta de diálogo. Los políticos no dialogan, o sea, no dialogan dentro del mismo partido. Entonces, una de las deudas en la democracia. Exactamente. Digamos, es una deuda. Armando, y lo llevo a aquella frase con la que yo inicié esto, que es la de Alfonsín, que decía: con la democracia se come, se cura y se educa. ¿Cuánto de todo esto está debiendo la democracia? ¿Cuál para usted es la gran deuda que tiene a 40 años la democracia? Bueno, la gran deuda está en los resultados sociales, en el comportamiento de nuestro aparato productivo en relación con las condiciones de trabajo, con las condiciones de integración. Ahí está el problema, porque hay mucha gente que no puede comer razonablemente bien, que no puede estudiar bien, que no trabaja bien. O sea, hemos ido creando un ejército de gente que está fuera del sistema, lo cual es altamente, además de injusto, peligroso, porque, supongamos, el sistema educativo público no está en condiciones de atender las nuevas demandas. Es un sistema de segunda categoría o de tercera categoría, del cual todo el mundo trata de huir en la medida que tenga recursos para pagar una enseñanza privada, ¿no es cierto? Entonces, y tampoco el sistema productivo, si las políticas económicas asfixian al sistema productivo, o sobre todo al sistema productivo más eficiente que tiene la Argentina, que es la agricultura, la ganadería, la minería y los combustibles, no produce la suficiente riqueza y energía como para integrar a todo el resto. Entonces, la apuesta debiera ser, si nosotros queremos integrar a la mayor cantidad de personas en las condiciones dignas de vida que debe tener todo ser humano, debemos acertar en el diseño económico y debemos acertar en el diseño de nuestras relaciones exteriores. Yo no puedo aislarme o tener una política de relaciones exteriores contraria a mis principales mercados. No puedo aislarme de esa manera, ¿no? O creer que el mundo me va a comprar alimentos si yo a su vez no compro. Así, ¿quién compra una economía cerrada? Eso es algo que tenemos que reflexionar profundamente. Pero a mí me parece que ahí hay una deuda, una falta de diálogo coterránea o concomitante con una falta de renovación de ideas. Es decir, la clase dirigente ha ido decayendo, la verdad, dicho con todos los respetos, no solamente respecto de años anteriores, sino de los últimos 40 años, a nivel nacional y más aún a nivel provincial del norte, se nota una decadencia en la formación intelectual y moral de las clases dirigentes. Y esto es un emergente de lo que nos pasa con la educación, por ejemplo, y volvemos al tema de aquello de que la deuda con la democracia se educa. Entonces caemos en esto, porque la decadencia de la educación es notable. Entonces, ¿esto que nos pasa en política es la emergencia de eso o no? Sí, es la emergencia, porque puede que quizá eso era una especie de definición metafórica de Alfonsín. Él sabía que con la democracia en sí misma no se podía alimentar. O sea, él suponía que la democracia iba a fijar un sistema de reglas políticas y económicas que iba a multiplicar la producción y las oportunidades, cosa que no ocurrió finalmente. Entonces, el problema es que si un país tiene riqueza, o una familia tiene riqueza, o hereda riquezas, pero no sabe administrar esas riquezas, eso tiene corta vida. O sea, tener una clase política mal preparada, mal formada,
no solamente inculta, sino que desconoce los grandes problemas. Por ejemplo, administrar la minería o defender la política minera es de alta complejidad, no la puede hacer un señor en un bar conversando con asesores que a su vez responden a lobbies. Necesitamos abrir un debate sobre esto, ¿no? Sobre, suponte, la minería, la agroindustria, el destino de los biocombustibles, ¿no? Sobre todo una provincia como Salta y la región norte, que tiene una riqueza apreciable en este sentido. Entonces, a lo que voy es, las malas condiciones políticas y de gobierno que tienen estas provincias no hace sino agravar las dificultades económicas y sociales, ¿no? Armando, me interesaría, porque no tengo mucho más tiempo, pero me interesaría pasar rápidamente por qué ha ocurrido en estos 40 años, que iniciamos sin la existencia de Internet, que irrumpió más o menos a mediados de estos 40 años, y la irrupción de las redes sociales en el comportamiento democrático de la sociedad, ¿no? ¿Qué análisis le merece rápido esto de haber iniciado y la irrupción del Internet y de las redes sociales? Sin duda es parte de un avance fenomenal que nos emparenta con el mundo. Lo que ocurre es que eso solo no augura los mejores resultados que buscamos. El ciudadano argentino está más informado, pero quizás es menos culto, comprende menos los problemas porque el debate es un caos. El debate cotidiano de Argentina, desde que uno se despierta que se duerme, genera incertidumbre, dudas, malestar. La falta de capacidad de analizar toda esa información exactamente, que recibimos, ¿no? Claro, por más que el ciudadano ahora tenga 1000 veces más información que la que tenía en los años 70, su capacidad de analizar esto y saber por dónde vamos bien y dónde mal ha ido cayendo. Ahora, esa nueva tecnología en materia, supóngase, de productividad, sin duda ha hecho significa un avance enorme. Lo que Argentina debería hacer es potenciar esa vía y no, por ejemplo, las restricciones a la importación, lo único que hacen es perjudicar a la gente que necesita tecnología de punta, los médicos, los arquitectos, los que necesitan importar mercadería, los autoempleados o los emprendedores que están desde una máquina trabajando para Canadá, necesitan desaprovechar la oportunidad. Exactamente, es decir, el régimen económico vamos en contra de la necesidad de integrarnos al mundo. Armando, gracias por venir, por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles en esta misma casa a las 11 de la noche. Sigan los resultados, hoy estamos todos expectantes de lo que nos va a dejar esta PASO, pero aquí comienza el proceso electoral, no nos olvidemos de esto. En octubre llegamos a la elección de la que se llama la primera vuelta, de ahí saldrá la posibilidad o no de un balotaje. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos.